Alejandro Villagómez Amezcua. Es profesor investigador de la División de Economía del CIDE, exsecretario académico del CIDE 2004-2007 y exdirector de la División de Economía del periodo 2000-2003. Tiene una licenciatura en Economía por la UNAM, maestría y doctorado en Economía por Washington University y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es asesor de la CONSAR, fue asesor de CONSAR de 1995 a 99, participación en la reforma al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, consultor de Amafore, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID y de la CEPAL México y CEPAL Santiago. Es miembro de la Latin American and Caribbean Economic Association, del Consejo Técnico Asesor del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, del Consejo Asesor Académico de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Retiro, especialista en temas macroeconómicos de política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales como Fiscal Policy and National Saving in Mexico, 1980-2006, The Structural Budget Balance, a Preliminary Estimation for Mexico, 2007, Pension System Reform, The Mexican Case, y ha publicado diversos libros como El ahorro en México desde 1960 por el CIDE en 2008, La economía en los Estados Unidos mexicanos, Nostra Editores en 2007 y La seguridad social en México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Recientemente publicó el libro La primera gran crisis mundial del siglo XXI de Tusquets Editores, además de ser columnista de El Universal, Tintero Económico. Agradecerle la invitación a comentar este trabajo, a este evento, don Alejandro Carrillo Castro, a Pedro y obviamente a ustedes. Y en realidad mis comentarios no quiero que sean muy largos, no me gusta hablar mucho y me quiero centrar un poco en algunos elementos que he trabajado ya algo de tiempo, el tema de las pensiones, y quisiera primero empezar por ubicar el problema del asunto del libro, pero en un contexto mucho más amplio, para que veamos dónde estamos parados. Y es el caos en el sistema de pensiones que existe en este país, el problema serio de pensiones que existe en este país. Tenemos por un lado, ¿sí?, un conjunto de programas públicos, algunos reformados, otros no reformados, los que aquí discute Pedro, que generan cobertura para un subconjunto de la población. Y si yo me pongo a ver cuánta gente está cubierta de los mexicanos con esos programas, es decir, lo que es IMSS, lo que es el ISSSTE, los programas que menciona de los paraestatales, otras entidades públicas, estados, universidades, e incluso le voy a agregar los programas que se llaman no contributivos, es decir, la gente no contribuyó, sino que son parte de la asistencia social. Ustedes conocen el del Distrito Federal, que es la pensión que introdujo López Obrador, y luego la versión federal en la que se llama 70 y más, que ahorita anunciaron, hace poco el presidente anunció que ya tenía 3 millones de afiliados. Si incluyo todo eso y lo divido entre lo que le llamamos los economistas la población económicamente activa, que es la población que activamente participa en el mercado laboral, es decir, gente, individuos de 14 años y más, y no lo estoy acotando a 65 porque estoy incluyendo a aquellos que le estamos dando estas pensiones no contributivas, ¿sí? Resulta ser que aproximadamente el 53% de los mexicanos no tienen cobertura. Básicamente, simplemente no tienen cobertura y eventualmente tendrían que caer en estos programas de asistencia social de los que mencioné al final. Entonces eso ya es un primer problema, un problema grave, porque México es uno de los países con una de las más bajas coberturas en sistema de pensiones. Pero además lo que sí está pensionado, ¿sí?, los que sí tenemos programas de pensiones, resulta que es un caos en términos de, es un sistema altamente fragmentado, con una gran cantidad, una gran variedad, ¿sí?, de elementos distintos en términos de contribuciones, periodos de requerimiento para poder obtener los beneficios, el tipo de requisitos que se requieren, el tipo de beneficios que se obtienen. Existe una enorme variedad ahí, lo cual genera una serie de desigualdades o inequidades, tanto al interior de esta generación como entre generaciones futuras y presentes, como lo voy a comentar en un momento más. Entonces,
básicamente lo que quiero señalar es que este problema grave, como lo está planteando Pedro, es apenas un pedazo, ¿sí?, de la tragedia de pensiones en este país. Básicamente es un primer punto que quiero enfatizar. El segundo punto que quiero enfatizar, sí, es el tema de pensiones, si hay que ubicarlo en un contexto internacional, es un tema que trae décadas y décadas de discusión. No es un tema nuevo, porque este tipo de problemática la enfrentan todos los países, unos más rápido y mayor profundidad, donde las poblaciones ya envejecieron de manera importante, como son los países ricos, desarrollados, ¿sí? Y por otro lado, países en donde la población todavía es mucho más joven, como la nuestra, pero que irremediablemente, si no modificamos lo que tenemos, vamos a llegar a lo que tienen los países europeos, fundamental, que son los países con mayores problemas. Entonces, se ha venido discutiendo esto, y yo creo que ha sido muy pertinente que en México, en las últimas 3 décadas, este haya sido un tema central, pero los avances no han sido como quisiéramos. Ese es el problema fundamental. Y hay que entender que los programas de pensiones están enfocados hacia un horizonte de muy largo plazo. Estos, en el caso, por ejemplo, de México, los primeros programas de pensiones que fueron a principios de este siglo, pequeños programas estatales que se crearon, ¿sí?, en el contexto de algunas legislaciones estatales, y después ya su formalización, ¿sí?, con la creación del seguro del IMSS y después del ISSSTE, se perdió el contexto, ¿sí?, de que esto tenía un impacto que estábamos hablando de muchas décadas, porque un trabajador que ingresa al mercado laboral se está jubilando, está obteniendo una pensión muchas décadas después. Y que en este proceso no estamos en una sociedad estática, es dinámica, van cambiando las condiciones con las cuales fueron creados de manera original, y en consecuencia estos programas debieran de irse modificando de manera dinámica, y esto no ocurrió, y en consecuencia tenemos la historia que nos está planteando aquí Pedro.